DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Nos encontramos en las instalaciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en compañía de la magistrada Zulema Morri Gutiérrez, que de antemano pues agradecemos en este momento que nos permita estar aquí con usted. Al contrario, bienvenidos y qué gusto conocer a gente interesada, que el Consejero Empresarial acuda aquí a estas instalaciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a tener una buena realimentación y por supuesto, aportar, contribuir en las ideas que enriquecen el debate jurídico. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, comenzando, disculpará la manera en que le voy a hacer la pregunta. ¿Quién es Zulema Morri Gutiérrez? Bueno, soy una mexicana que tiene el privilegio de servir a mi país en esta función jurisdiccional, una mujer de trabajo y bueno, que también me gusta mucho disfrutar mi vida personal y realmente soy una persona que me apasiona y sigo ese propósito de hacer las cosas y aportar a la sociedad algo de la confianza que nos han dado. Estoy escuchando, ¿cuál ha sido su desarrollo en la vida profesional y cómo llega aquí a la función pública? Bueno, pues siempre, yo creo que mi motor y motivación siempre ha sido estar en el servicio público. Me gusta mucho la cosa pública. Desde los 18 años empecé a trabajar en la administración pública. Tengo aproximadamente, más de 20 y tantos años trabajando en el sector público, en los distintos órdenes de gobierno, en los distintos poderes del Estado, y siempre ha sido un especial interés e inclinación en las cuestiones de la administración pública de lo que hace el Estado. Empecé precisamente cuando empecé mi carrera profesional como estudiante de Derecho, a los 18 años, a trabajar en cuestiones jurídicas relacionadas con mis materias de Derecho y siempre decía, a mí me tocan siempre trabajos con responsabilidades y cargas de trabajo muy altas y por supuesto trabajos muy técnicos. Tuve la oportunidad de trabajar en diversas oficinas públicas en gobiernos del Estado y en el gobierno del Distrito Federal, viendo distintos temas de la administración pública en los cuales precisamente en esas áreas nos permitían analizar los temas y aportar precisamente en nuestros comentarios jurídicos para la toma de decisiones de la administración pública. También en este trabajo hubo ciertos periodos de tiempo en los que tenía una gran coordinación con el Poder Legislativo, tanto del Estado como con el Poder Legislativo Federal, y ese trabajo también me permitió tener una visión muy amplia ya desde otra perspectiva de cuál era la función del Poder Ejecutivo en las distintas materias relacionados con mucho tema legislativo, precisamente desde la elaboración de iniciativas de leyes, desde la oficina del Ejecutivo del Estado, en mi caso del Gobierno del Estado de Sonora, soy sonorense, y también en materia legislativa me permitió trabajar en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión cuando se creó la CENCA en el Senado de la República. También tuve el honor de ocupar un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional y fui diputada local, lo cual también fue una gran experiencia y fue una cuestión, yo creo que precisamente por el perfil técnico, jurídico que llevaba o que me identificaban en ese momento y me permitieron servir también a mi estado en esa función. Posteriormente se da la posibilidad, la oportunidad
de ingresar a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como magistrada de sala regional. Yo estuve en la región Noroeste 1, con sede en Tijuana, Baja California, como magistrada algunos años. Posteriormente, a través de un concurso de oposición, en el cual nos evaluaron varios, elementos o indicadores o aspectos, llegó aquí a la Sala Superior a partir de enero de 2012 y hasta la fecha. Qué bien. Un poco larga su historia, porque desde el inicio estuvo en la función siempre, pública. nunca he dejado, sí. Sí, o sea, su visión de servicio siempre por delante. Total, mi pasión. Bien, muchas gracias. Y ahora, su vida aquí en el Tribunal Fiscal, hay algo que me ha llamado la atención, el empuje de la igualdad de géneros. Sí. ¿Qué es lo que se está promoviendo para que se alcance esa equidad? Bueno, realmente yo soy de las que tengo la convicción de que si tenemos la oportunidad de llegar a ciertos espacios públicos donde podamos aportar, hacer algo más de lo que estamos obligados a hacer aquí, que aunque para mí es un imperativo moral, es una obligación también hacer algo, pero lo digo, empezamos a trabajar de una manera organizada, con un método y planeación de actividades, creando la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por supuesto con el apoyo y convencimiento del Pleno de la Sala Superior, y el principal promotor de esto ha sido el presidente del tribunal, el magistrado doctor Manuel Ayibis Pelayo, que realmente a partir de la gestión de él es que se crea esta comisión. Lo hacemos, por supuesto, como un compromiso que el tribunal tiene ante la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en la cual estamos como órgano jurisdiccional comprometidos a realizar una serie de acciones, tanto en el ámbito institucional administrativo, de asegurar la igualdad de género, espacios libres de violencia, de discriminación, que se eliminen esos techos de cristal que a veces impiden a las mujeres desarrollar plenamente sus potencialidades. Eso es por un lado. Y por otro lado, también en la función jurisdiccional, el Pleno de la Sala Superior ha estado muy interesado de hacer llegar o que se tenga presente en el tribunal ciertos lineamientos para juzgar con perspectiva de género. Se aprobó, nos adherimos a un protocolo que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de juzgar con perspectiva de género, y en ese sentido hemos estado trabajando en concreto tanto en la parte jurisdiccional, con capacitación en el tema, en la materia, cuestiones de derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos, y en el ámbito administrativo con una serie de acciones que precisamente van encaminadas no solo a cumplir los compromisos que tenemos en el pacto para introducir la perspectiva de género de la MIG, en la cual estamos congregados todos los órganos jurisdiccionales del país, sino acciones propias que nos dan este sello de identidad, particularidades de este órgano jurisdiccional. Muy bien, magistrada. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo CINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo CINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. CINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, regresando a su programa Consejero Empresarial, pues bueno, magistrada, nos quedamos con el tema de la igualdad de género. ¿Qué actividades está realizando por lo pronto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto? Bueno, actividades tanto en lo que tiene que ver a capacitación en los temas de derechos humanos relacionados con este tema,
de juzgar con perspectiva de género. Exactamente, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? No es darle el favor a las mujeres nomás porque sí, por razón de género de que es mujer, sino implica a través de la interpretación jurídica disminuir esas brechas a veces de desigualdad o de desventaja en la que se encuentra una de las partes, no solamente mujeres, puede ser por cuestiones de edad, por cuestiones sí, de género, de preferencia ideológica, por razón de pertenecer o no a un grupo indígena, por preferencias sexuales, etcétera. Tenemos digamos, no obstante, muchas personas pudiesen pensar que en materia fiscal y administrativa no hay asuntos que se puedan atender con perspectiva de género. Hicimos un concurso en el cual las salas del tribunal nos hicieron llegar muchísimas sentencias, más de 100 sentencias, en las cuales se atendían problemáticas en las cuales podríamos aplicar o identificar esas cuestiones de desventaja de alguna de las partes. Y bueno, y esa fue una de las actividades que bueno, fue muy reconocida por el propio personal, por los propios magistradas y magistrados del tribunal, en la cual seleccionamos algunas de las sentencias que precisamente los magistrados mediante esa actividad creativa identificaban esas cuestiones y ponían en una situación de igualdad a esas personas con el propósito de que pudieran ejercer plenamente los derechos o las posibilidades que les dan las normas de la administración pública, precisamente mediante las cuales ellos pretendían hacer efectivo algún derecho que es legítimo. Entonces, esa es una actividad que siempre hemos estado muy interesados, la parte jurídica, la parte técnica. Por otro lado, también capacitación o con el fin de concientizar o de que permee en el personal del tribunal, en las zonas o salas en las cuales se han detectado que puede haber problemas por violencia laboral, discriminación, hostigamiento, acoso laboral o sexual, en las cuales se los ha estado diciendo qué es o qué tipo de conductas pueden encuadrar en ese tipo de figuras. A veces, sin darnos cuenta, podemos incurrir en alguna de estas situaciones. Entonces, a través de esta comunicación que se hace, que el único propósito es precisamente dar a conocer para evitar que se presenten esas situaciones, lo hemos estado haciendo así. Tenemos programadas mensualmente, desde que se creó la comisión, desde el principio de año hasta final del año, una serie de actividades cada año que van entre, por ejemplo, sesiones de cine-debate en las cuales se analiza una película, pero claramente direccionada con estos propósitos, se comenta por un experto. En estas ocasiones ha venido el ministro en retiro, don Mariano Azuela, y participa el personal del tribunal, pues analizando, comentando una película en un tema que tiene que ver con los temas que impulsa o promueve la comisión, o conferencias. Hemos tenido el honor de tener a conferenciantes que imparten precisamente conferencias especializadas en los temas, precisamente para romper estereotipos, como los temas de masculinidad positiva, que va, por ejemplo, en contra del machismo, o qué es la discriminación, o personas que han venido a hablar de sus experiencias, precisamente para dejar claro que, no obstante puede haber alguna limitación física o estar en circunstancias adversas o de desventaja, pues realmente no hay límites, depende de la actitud y realmente ese impulso o propósito que pueda tener cada quien, y que todos en cualquier momento, pues bueno, son experiencias de vida que nos sirven para dejar claro pues que todos tenemos la posibilidad, ¿no?, de impulsar nuestros deseos, nuestros propósitos y cumplir las metas. Esa es una de las tantas. Y ahora, el tribunal se acaba de adherir a People Shield de la ONU. Uh-huh. ¿Qué es y cómo lo está aplicando en este caso ya el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Gracias. Sí, desde hace 2 años nos adherimos primero a una campaña de las Naciones Unidas, que es la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que es la muy conocida campaña naranja, y cada 25, bueno, es el 25 de noviembre, pero cada día 25 del mes, el propósito era traer un distintivo naranja para recordar el tema de no
violencia hacia la mujer. No, y no hay que confundir el tema de, que las mujeres quieren espacios y que todas quieren ser juezas o magistradas. No, es un tema de violencia física, que es lo que pretendía aquí la ONU con esta campaña. Y también el año pasado este tribunal se adhirió al movimiento solidario He4She de las Naciones Unidas, que impulsó el secretario general de la ONU con el propósito de que los hombres, varones, hombres o niños generen acciones a favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres. Esta es una campaña muy importante porque se han adherido los principales líderes políticos, gobernantes, jefes de Estado o líderes de opinión de diferentes países del mundo, y tenemos el privilegio en este tribunal que los magistrados varones de la Sala Superior y de las salas regionales se hayan adherido a este movimiento como un ejemplo, no solamente al interior del tribunal, sino también hacia afuera, hacia sus familias, hacia la sociedad. Y bueno, y lo importante de esto es cómo ha permeado con todo el personal del tribunal, en las cuales las distintas salas regionales del país han replicado este tipo de acciones por compromiso de los empleados y como una muestra hacia la sociedad. Y bueno, también quiero destacar que hemos trabajado muy de la mano con el sindicato del tribunal, que de verdad han sido personas que han trabajado muy entusiastamente en nuestras actividades. Bien, magistrada, y para cerrar ahorita este tema, por ahí nos enteramos de un concurso que están haciendo sobre dibujo, organizado por magistradas que integran aquí el tribunal. ¿Qué puede hablar al respecto? Sí, de hecho, la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal convocó a todas los empleados del tribunal, que todas las salas regionales del país, a que incluyeran a los menores. Había dos categorías, o sea, niños y adolescentes, a un concurso de dibujo con temas alusivos a la no discriminación hacia las mujeres, al derecho de la igualdad de todos en particular, a las personas que tienen esas características que los hacen ser vulnerables. Y fue una de las actividades también muy bien vistas, que en lo personal me dio mucha satisfacción, mucho gusto ver la respuesta, la participación de tantos niños que inclusive pasaron a recibir un reconocimiento por parte de la comisión y de algunos invitados especiales. Y creo que este tipo de acciones, que siempre lo he llamado yo, no tanto en términos cuantitativos, sino cualitativos, dejan un sello muy especial en esos niños que seguramente van a ser uno de los grandes promotores del derecho a la igualdad en el futuro. Entonces, procuramos que haya una sinergia, una participación de los empleados con su familia, que se vaya cambiando esa mentalidad, que se vayan generando nuevos esquemas de solidaridad y de respeto a todas las personas, independientemente de la situación de género o cualquier otra circunstancia que los haga ver especiales. Muy bien. Cada vez hemos visto al tribunal cómo se ha hecho más apegado hacia el sentido del ser humano, más allá de su función jurisdiccional que tiene. Y bueno, escuchar estas acciones que están realizando, pues la verdad no deja de presumirse que tenemos un Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa lleno de calor humano. Sí, muy interesado en estos temas. Muy bien, magistrada. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, de regreso a su programa Consejero Empresarial, siguiendo aquí en compañía de la magistrada Zulema Mosri y continuando con un tema muy interesante que es el control difuso.
partiendo de la parte esencial, ¿qué es el control difuso? Bueno, una forma, un medio de control constitucional que con la nueva interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 133 constitucional y con relación al artículo 1 y otros de la Constitución, después de que se modificó el artículo 1 constitucional con la reforma de junio de 2011, tenemos la posibilidad, otros órganos que estamos ubicados fuera del Poder Judicial de la Federación, en este caso tribunales, un tribunal constitucional autónomo, administrativo, especializado en esta materia fiscal y administrativa, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tenemos la posibilidad de hacer un análisis constitucional de las normas jurídicas que son aplicadas por la autoridad en cada caso concreto, y a través de un contraste y un método que determina la autoridad, a dar una primera interpretación sobre un tema constitucional, porque el intérprete último de estas cuestiones constitucionales son los órganos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el control difuso o extenso implica que órganos ubicados fuera de la órbita del Poder Judicial de la Federación pueden hacer también control de constitucionalidad, vamos a llamarle como en primera instancia. ¿Por qué? Porque posteriormente puede revisarse ese mismo análisis constitucional por los tribunales colegiados o por la Suprema Corte de Justicia, siguiendo los recursos que correspondan a la revisión de nuestras sentencias, y aquellos serán los intérpretes últimos en materia de análisis o control constitucional. Entonces, en concreto, es difuso o extenso porque estamos fuera del Poder Judicial. Y en ese mismo esquema podríamos hablar también que además de control de constitucionalidad, también podemos realizar, y estamos obligados a hacer control de convencionalidad, que implica el contraste de las normas internas o actuaciones de las autoridades que aplican normas internas con las convenciones o tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, con esto podemos decir que estamos ante la presencia de una nueva forma de interpretar, de aplicar, de conocer el derecho. Se dice que obviamente se rompe un paradigma y estamos en un nuevo paradigma constitucional donde hay nuevas pautas interpretativas de las normas jurídicas, donde ya se incorporan ciertos principios, hay un valor axiológico que va a determinar el juzgador ahí, y cambian los presupuestos de validez de las normas, porque ahora la validez de la norma jurídica depende del contenido, de lo que el juez determine, del contenido de la norma, no tanto de que pase por un proceso legislativo. Entonces, es una nueva forma en la cual se tiene que ver el derecho ubicando a la persona como el centro alrededor del cual circula todo el orden jurídico mexicano, la persona y sus derechos, y en esa medida como autoridades estamos obligados a promover, garantizar, respetar y hacer valer los derechos humanos de las personas. Sí, porque casualmente antes de que se hicieran estas reformas constitucionales, previamente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emitió unas tesis donde decía el control constitucional nada más lo tenemos y después le hacemos al Poder Judicial. Un poco contrario, pues obviamente este control difuso. Uh-huh. Viene esta tendencia, ¿sí? Pareciera que pudiera ir en contra de esa tesis. Pero ¿qué es lo que está haciendo el tribunal ya en esta materia? ¿Qué está ejecutando? Bueno, el tribunal está analizando casos concretos y en aquellos asuntos en los que considera que una norma es inconstitucional, una norma jurídica, ley federal en su caso, o cierta norma reglamentaria inclusive podría ser, es contraria al propósito, a los derechos humanos que tutela la Constitución o contraria a alguno de los propósitos o derechos que buscan las convenciones o tratados internacionales específicos, ha dejado de aplicar las normas jurídicas en el caso concreto. Nosotros como órgano que efectúa este control difuso, lo único que podemos hacer es inaplicar
la norma jurídica que consideramos inconstitucional o inconvencional al caso concreto. Nosotros no podemos declarar la inconstitucionalidad, la declaratoria le corresponde a los órganos que realizan el control concentrado. Nosotros como control difuso nada más dejamos de aplicarla y hay distintos métodos para los cuales hemos llegado a esa conclusión de decir que es inconstitucional, en algunos casos por una interpretación directa que por primera vez ha hecho el tribunal a ciertas disposiciones jurídicas que considera que es inconstitucional y tenemos que dar las razones para ello. En otros casos, partiendo de la aplicación de una jurisprudencia temática de la Suprema Corte, en la cual ya vemos un caso específico, aplicando ese razonamiento que ya hizo en otros temas la Corte, llegamos a la misma conclusión de que es inconstitucional, es decir, los distintos medios mediante los cuales podemos sustentar nuestro criterio para afirmar respecto a la constitucionalidad o no de una norma. A mí me queda claro y todos aquí estamos conscientes que es un tema pues realmente de mucha responsabilidad para nosotros juzgadores hacer ese estudio, esa conclusión de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, y entiendo bueno que por ello haces alusión a esos criterios o jurisprudencias que tenía la segunda sala, pero bueno, yo te diría que no solamente la segunda sala, la Suprema Corte desde siempre, antes de que se permitiera este control difuso, interpretaba que los otros órganos jurisdiccionales no podían hacer control constitucional. Esto se abandona después de esa consulta de la resolución del expediente Varios, que hace posteriormente a la reforma al artículo primero constitucional de junio de 2011, la Corte reinterpreta el artículo 133. ¿Pero a qué viene esto? Reinterpreta el 133 con relación al artículo primero, 103, 105 y 107 constitucional, porque anteriormente decía que no teníamos permitido hacer control difuso. Desde la Constitución de 1857, en el artículo 126 ya se contemplaba lo que dice el 133 de la actual Constitución de 1917, que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo con la aprobación del Senado son la ley suprema de la nación, y luego decía que los jueces locales deberán de abstenerse de aplicar sus constituciones o leyes locales, o sea, cuando vayan en contra de la Constitución General de la República. Esa parte es lo que los constitucionalistas decían que era el control difuso, o que les permitía no aplicar la Constitución local porque contravenían la Constitución General. En aquel tiempo la Corte dijo que no debía interpretarse así, porque históricamente esa era una facultad de la Suprema Corte. Con este caso de Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana hace unas recomendaciones al Estado mexicano, posteriormente se modifica la Constitución y ahí es donde viene la reinterpretación que hace la Corte. Entonces te digo, no solamente la sala, sino la Suprema Corte, todo el Pleno, consideraba una cosa, abandona aquel criterio, ahora se permite hacer el control difuso a todos los órganos jurisdiccionales. La Corte es muy clara en decir qué tipo de órgano puede hacer control difuso y hasta dónde llegamos, es decir, que podemos hacer nada más una inaplicación de las normas, y nos da las pautas de cómo se va a hacer ese control. Primero una interpretación en sentido amplio, en sentido estricto, y hasta dónde vamos a llegar a la inaplicación. Entonces, esto es un desafío para este tribunal, estar a la altura de estas nuevas exigencias que impone el orden jurídico mexicano. Por supuesto que estamos conscientes de ellos. Nos hemos dedicado en este tribunal a dar capacitación al personal en tema de derechos humanos, particularmente en la sala superior, que aplicamos o analizamos, mejor dicho, analizamos los tratados internacionales. Bueno, en esos tratados vienen contenidas normas, cuestiones de derechos humanos, los cuales los juzgadores tenemos que estar identificando en cada caso concreto. Entonces también es un reto, un desafío para nosotros, órganos jurisdiccionales, tener claros todos estos nuevos principios y tener mucha responsabilidad al momento de argumentar o llegar a esa conclusión
Y por otro lado, también es son nuevas reglas para las autoridades administrativas que están aplicando las normas, que también tienen la obligación de identificar esas normas de derechos humanos y hacer lo necesario para garantizar y respetar los derechos en los términos de lo que dice nuestra Constitución y los tratados internacionales. Es eso que comenta hacia el servidor público, admiro lo que está haciendo el tribunal para formarnos en la parte de derechos humanos, pero de repente hay un afamado jurista que hace una mención de que nos hace falta, y va dedicado a los litigantes, en el sentido de decir que no nomás conozcamos, se puede exigir, no conozcamos la acción de derecho humano, sino realmente debemos de entender cada uno de los derechos humanos y cuál es su alcance, para poder hacer una mejor argumentación y no estar con aspectos meramente legalistas. Es que está aquí de esta manera escrito, sí, porque aquí o sea, una convención de derechos humanos conlleva el sentido de un ser humano. Por supuesto. De hecho, esta reforma de derechos humanos de junio de 2011 viene a enriquecer la justicia, viene a enriquecer el derecho en todos los ámbitos. Y es un tema que atañe y que hemos estado muy interesados, tanto los académicos, los encargados de impartir justicia, los litigantes de hacerlo valer en los juicios, en las demandas correspondientes, los alumnos interesados por conocer este tema. Entonces, todos los que estamos manejando todos estos temas, todos los que podríamos considerarnos, digamos, operadores jurídicos, cada quien en el ámbito de su competencia, desde su trinchera, está obligado y realmente han estado abocados a entender y aplicar en todo su alcance jurídico todas estas disposiciones en favor de las personas. Bien, magistrada, muchas gracias por concedernos el tiempo para esta entrevista. La esperamos en Fiscalística 2016, este 10 y 11 de marzo en Guadalajara. Muchas gracias a ti por esta charla tan agradable y gracias a tu amable auditorio por estar con ustedes. Bien, llegamos al final de esta entrevista. Recuerda seguirnos en redes sociales, darnos un like y suscribirse, y nos pueden localizar como Consejero Empresarial TV o COEM TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.